Buenas tardes, bienvenidos a todos y todas los que nos escuchan por ahí. Héctor, acomódate. Acomódate, mira ya. A ver. Te ves, estás torcido A ahí. ver. Acomódate, échate para acá. Por aquí. Acá. Ahí Así. está. Bien ahí. Sí, bueno, genial. Bueno, Gracias. y ahí, media pantalla que tenemos por ahí a una querida invitada que, señoras y señores, estoy súper contenta de tenerla hoy con nosotros. Después de tantas charlas que hemos tenido online, hoy por primera vez la conozco en persona y le dije, hoy eres la segunda persona que tanto añoraba y deseaba conocer en persona, y es Alexandra Muraco, que está aquí con nosotros. Bienvenida, Ale. Bienvenida. Gracias, la verdad. Inmensamente agradecida de que puedas estar aquí, de que puedas haber aceptado nuestra invitación. Y bueno, Héctor, que fue el que tuvo el honor de decirnos, bueno, tenemos que llevar a Ale, porque cuando hiciste el workshop que hizo Ale con nosotros de marca personal, quedamos tan encantados. Total. Y que no, esto no puede ser suficiente, esto no termina acá. Gracias. Y justo ella también nos dijo que era la caja de Pandora, así que bueno. ¿Y saben por qué es la caja de Pandora? Y hoy vamos a hablar de eso, porque ella trabaja desde el alma. Por eso este programa se llama Negocios con Alma. ¿Sí o no, Héctor? Excelente. Sí, hoy vamos a hablar de un tema interesantísimo que es el propósito. Algo que, bueno, ya veníamos conversando hace un ratito. El propósito venimos hablando desde que empezó Lo que callan los emprendedores. Sí, pero hoy sí, vamos a hablar hoy, con alguien especialista en eso. Exactamente. Y bueno, nada, se va a poner un poquito profunda la conversación. Y bueno, eso es lo que queremos, ¿no? Llegar a ese punto interesante del entender un poco más sobre eso que hay mucha información por allí rodando de propósito, tu propósito. Y bueno, hoy vamos a develar ciertas cositas. Pero antes de hablar, de entrar en tema, yo viendo tu propuesta de valor, vi que te dedicas, tu cliente específico va dirigido o tu nicho va hacia las mujeres. ¿Por qué específicamente hacia las mujeres? Bueno, dijiste que empezábamos ahí sencillo, pero ya empezamos profundo en el vamos. O sea, no, Héctor, arranca con la filosofía de entrada. Mira, ya nos ponemos profundo de entrada. Sí, no. Bueno, ¿por qué mujeres? A ver, tengo hombres, tengo que decir, porque no los vamos a dejar afuera, porque pobres, tengo hombres que acompaño, pero bueno, es ni 1 o 2%. Desde hace 13 años que me dedico a acompañar emprendedores, por eso siempre fue mentoring emprendedor lo que yo hacía. Pero bueno, hace un poquito más de un año hice un rebranding, el rebranding lo hice en diciembre, pero empecé como a rebrandear mi mente, ¿no? Decir, bueno, a ver qué está pasando acá. Yo pasé por una situación, un quiebre emocional muy grande, porque el 5 de diciembre del 2023 pierdo a mi mamá, que fue mi modelo a seguir, ¿no? Fue mi ejemplo, fue la que me hizo lo que yo soy hoy. Okay. Y ahí es donde me di cuenta de cuál era verdaderamente mi propósito. Hasta ese momento me preguntabas cuál era mi propósito. Mi propósito siempre fue ayudar a las personas, en lo que sea, no solamente en desarrollar un negocio, en lo que sea. He trabajado en muchas cosas y siempre estuvo ahí, anclado en el ayudar. Pero con la pérdida de mi mamá me di cuenta que el propósito era más profundo que eso. Era ayudar a mujeres en determinadas condiciones. Y mujeres que en cierto punto se parecían a ella. Y que yo, gracias a ese modelo a seguir, gracias al haber vivido todas las situaciones que viví desde muy chiquita, me di cuenta que tenía las herramientas para acompañar a esas mujeres. Mujeres que se sienten que tienen, como hablábamos con Alfon cuando llegué, que sienten que todo su contexto va en contra, que las desmotiva, que su realidad, que su día a día no es positivo, que por ahí están en una situación que dicen o hago esto o le doy de comer a mis hijos, que están solas, o que si están acompañadas están pasando por situaciones de vulnerabilidad. Y claro, ¿qué pasa ahí? No se rodean de gente que les dé herramientas. Esas herramientas me di cuenta que las tenía yo por este modelo a seguir, que era mi mamá, ¿no? Y yo mientras estuvo ella en vida, nunca lo había visto. Cuando la perdí, y drásticamente la perdí porque no me esperaba ese desenlace, porque yo pensaba que tenía mamá para rato, ahí
en vez de llorar, me miré al espejo y dije, a ver, yo soy su legado. ¿Qué hago con esto? Y bueno, ahí está. Ahí me di cuenta que, claro, empecé a mirar a todas las mujeres que llegaban a mí y dije, todas tienen un patrón. Todas tienen un patrón, Sí. tienen un hilo rojo que a mí me atraen porque en cierto punto se parecen a ella. Wow, sí, nos fuimos bastante profundo, ¿no? ¿Viste? Yo te Pero dije. la verdad que me gustó que arrancaras desde ahí porque... Fue como que... Yo te Sí, dije. desconstructurado, ¿no? O sea, a ver, no, vamos a empezar tranqui. Bueno, a ver, ¿por qué Bueno. mujeres? Ah. Bueno, Ale, ahora sí, vamos a arrancar como tendríamos que haber arrancado, que Ahora viene más sin presión. Sí. Bueno, cuéntanos un poquito sobre ti, qué haces, porque no hemos hecho todavía una presentación formal. Bueno, lo mínimo que puedo decir que haces de todo lo que me contaste, porque si me lo memorizo, bueno, no va a terminar No, acá hoy. Total. No nos alcanza una hora. No nos alcanza una hora. No. Tenemos a Ale Muraco, que ella es mentora y coach de emprendedores, ¿sí? Ujú. Entonces, expande y amplíanos un poquito más el panorama y de lo que haces y a qué te dedicas, todo eso. Bueno, hoy por hoy soy justamente mentora, coach, porque me recibí de coach ontológico hace unos años y dije, bueno, a ver, creé un híbrido, porque sí de base soy mentora porque me gusta guiar, me gusta acompañar y me gusta dar respuestas que sabemos que desde el coaching no podemos, las respuestas están en la persona. Y bueno, a mí me gusta dar respuestas, ¿por qué? Porque desde la experiencia atravesé esas situaciones, entonces hay un porqué para todo. Y bueno, hace 13 años, sin saberlo, o sea, empecé a acompañar a emprendedores, en principio del rubro moda, porque como periodista especializada en moda me vinculaba en ese ambiente y cuando iba a hacer una nota, cuando iba a hacer una entrevista, me terminaban preguntando, y me pasa esto, ¿qué puedo hacer? Y yo empezaba a aconsejar, como hablábamos recién con Héctor, de esto, desinteresadamente, aconsejar sin cobrar, sin nada. Y hasta que hubo una persona que me dijo, no, vos me tenés que cobrar por esto. Y te quiero quiero que me acompañes en mi negocio y quiero desarrollar esta marca desde cero con vos. Y ahí empezó la Alexandra, o sea, mentora, sin el título de mentora, porque ese me lo asignan en el 2017 en el Ministerio de Producción de la Nación, donde me convocan por mi currículum y me dicen, bueno, te queremos acá como mentora para justamente emprendedores en punto cero, o sea, ¿cómo se llama la radio? Que están en el punto cero y que no tienen recursos y no tienen herramientas. Ahí eran hombres y mujeres, ¿no? Y bueno, o sea, ahí empezó a tener nombre lo que yo hacía. Y mi diferencial, que a mí me gusta hacer foco, es que no trabajo desde la mentalidad, sino que la mentalidad para mí es trabajarlo desde el operativo. Yo acompaño desde el desarrollo de la idea a quien no la tiene, la encontramos. Quien la tiene, desarrollamos el negocio, y quien está en un negocio y está estancado, o sea, no cuando tienen equipos, como hablábamos con Héctor, antes de que se transformen en pyme, que tienen un negocio y están estancados, ventas, costos, o sea, alguna problemática. Yo resuelvo problemas, en realidad, así nace toda mi vocación. Y bueno, pasamos todos los procesos. Hay un tema con finanzas, vamos a la parte operativa de finanzas. Hay procesos, vamos a la parte operativa de procesos. Entonces ahí trabajo la mentalidad, ya en la actividad, porque tengo problemas con los costos. Pero a la vez aprendemos a sacar los costos, aprendemos a completar un Excel, aprendemos a hacer un presupuesto. Procesos, ¿por qué no puedo documentar el proceso que realiza mi empresa? O sea, el paso a paso de cómo realizo una venta, cómo me manejo con los proveedores, ¿qué pasa ahí? Bueno, trabajamos la mentalidad, pero también empecemos a documentar cuáles son los pasos, cómo son las planillas para completar un proceso. Así que soy una mentora que no solo trabaja la mentalidad, sino que también toda la parte práctica, y que a muchos no les gusta tanto, ¿no? Que dicen, Totalmente. no me hagas trabajar, Alex. Bueno. Sabes que hace un rato estábamos conversando y algo que me gustó mucho, y es cuando ella dice, cambiamos esa mentalidad de tener un emprendimiento que capaz es como que algo, si funciona, si no funciona, es como que vamos ahí, pues si vendo o no vendo, pero esa mentalidad, ese clic, básicamente es algo de perspectiva, es como que ya tengo un negocio, o sea, de tener un emprendimiento ahora
tengo un negocio. Tú trabajas Ese concepto, ese concepto. ¿Cómo has visto ese proceso en las personas? ¿Hay resistencia? Mira, ahí tengo bastante información porque, es más, si están conectadas emprendedoras mías que dijeron que iban a estar, han pasado por ese proceso, ¿no? Al principio se quedan mudas, porque cuando yo les digo, bueno, acá arrancamos y arrancamos desde no volver a decir ni emprendimiento ni que soy emprendedora. Porque, como vos decís, le restamos responsabilidad y si me va mal es un emprendimiento. Y vamos a ver qué pasa, vamos a probar. Y no, ¿para qué voy a calcular costos si es un emprendimiento? Lo hago en mis ratos libres. Entonces, no, ¿vos querés esto? Perfecto, esto es un negocio. Y como tal, sos dueña de negocio. Porque muchas dicen, ay, pero trabajo yo sola. Sí, pero pensás en costos, pensás en procesos, pensás en proveedores, pensás en Lo lanzamientos. mismo que hace una empresa grande, pero tú lo tienes que hacer exactamente igual, pero Exacto. Micro. Micro. Y lo tenés que aprender para después delegarlo. Yo soy de esas, ¿no? Primero vayamos a la práctica y después sabés qué tenés que delegar, ¿no? Y primero se quedan así como paralizadas porque dicen, yo dueña de negocio me queda grande. Y hay un grupo, ahora estoy dando una mentoría grupal, que son las que deben estar conectadas, y les hice hacer esto por escrito. A ver, ¿qué les pasa cuando dicen emprendimiento y qué les pasa cuando dicen negocios? Y ahí me revelaron todos esos miedos internos y sobre todo el qué dirán. Lo que tienen miedo es si yo me digo dueña de negocio, que soy dueña de mi negocio, que soy CEO de mi negocio, ¿qué van a pensar los demás? Y la realidad es que los demás pueden pensar lo que quieran ellos. Vos sos la que está enfrente del negocio. Total. Y vos sos la que tenés que facturar. Y me pasa de que cuando lo asumen, que casi es inmediato, porque empieza como un juego, les hago cambiar en el Instagram, cada vez que dicen, porque mi emprendimiento, yo digo, no, negocio, las voy corrigiendo, empiezan a haber cambios muy grandes, porque empiezan a cambiar su mentalidad. Hay un reseteo de que empiezan a tomar decisiones mucho más conscientes, ya piensan las cosas, no se mandan. O sea, porque también está esto de que, sobre todo las mujeres, somos muy ansiosas, queremos todo ya, y bueno, vamos para adelante, pero no miden consecuencias. Cuando empiezan a adoptar este término, empiezan a ver, hacer ser un poco más estratégico. Exacto, yo hablo de siempre, es la segunda instancia de que tienen que tener un pensamiento estratégico para tomar decisiones estratégicas. Porque yo soy estratega, yo en todo lo que hago tengo una estrategia. Entonces les transmito eso. Y el pensamiento estratégico es lo que viene después de creerse que son dueñas de negocio. Totalmente. Hay mucho más de todo lo que nos cuentas. Sé que, bueno, Alexandra Muraco, aparte de ser mentora y coach, tiene otras habilidades. Cuéntanos sobre esas otras habilidades que has desarrollado. O sea, también fuiste organizadora de eventos. Bueno, periodista nos dijiste también. Cuéntanos un poquito de todo eso que has hecho. Porque esto, aparte de ser un programa en el que también le damos consejos a los emprendedores, también es para inspirarlos y de que nos cuentes también cuáles fueron esas situaciones o esa mentalidad, esos pensamientos que te llevaron a lograr todo eso que has hecho. Porque son un montón de estudios, me contaste de un montón de carreras que estudiaste paralelamente y todo eso requiere de algo. ¿Qué fue ese algo que te llevó a hacerlo para que puedas inspirar a quienes nos escuchan que pueden lograrlo? A ver, yo, si hay algo que siempre tuve claro es que quería saber todo. Pero había algo de que en general es el que quiere saber pregunta, ¿no? Y eso estaba medio en contra, o sea, no condecía lo que yo quería, porque yo no preguntaba nada, yo iba a investigar. No le preguntaba nada a nadie, iba a investigar, soy muy de los libros, a mí me iba a saber siempre sacando, no quedándome, pero sacando libros de la biblioteca, comprando libros, ya de adolescente te digo, ¿no? O sea, con mis ahorros de los almuerzos, iba a la librería y decía, necesito un libro de matemática de segundo año que hable de tal tema. Investigaba, no le preguntaba a un profesor, no. O sea, yo sabía que no sabía, para la redundancia, sentía que vine a aprender, a saber. Entonces, claro, todo me llevaba a que aparecía algo y decía,
yo quiero saber de esto. Por eso estudié de todo. Tengo mi faceta también artística, fui bailarina. Esa es mi gran pasión, que ya no la ejerzo. Pero sí hoy le llaman multipotencial, ¿no? Y nunca me dio vergüenza hacerlo. Yo estuve en un grupo en el cual presentaban este gran conflicto de la multipotencialidad, ¿no? A mí me encantaba ser multipotencial. Por eso estudié Relaciones Internacionales. Al mismo tiempo estudié Sociología. Sociología no la terminé. Hice 3 años de Sociología en la UBA porque me gustaba entender el comportamiento de las sociedades. Estudié, como te dije, me perfeccioné, o sea, hice 2 años más de auxiliar contable para trabajar en impuestos y balances. Estudié cosmetología también, me recibí a los 18 años, no ejercí. Estudié marketing, estudié periodismo, sí, estudié de todo. La realidad es que a veces digo... ¿Y un posgrado que me contaste? Posgrado en marketing, ahora estoy haciendo, bueno, tengo una diplomatura también en marketing de moda. O sea... ¿Será que nos pueden dar otra horita más para seguir hablando? Periodismo. Por eso yo digo, vayan a LinkedIn. ¿Y cómo? O sea, lo importante no es todo lo que hiciste, sino cómo lo hiciste, cómo pudiste gestionar el tiempo, porque también eres madre. No, madre no, de gatas. Madre de gatas. Ok, bueno. Pero bueno, tienes tu... Mi marido, claro, mi casa. Sí, por eso. O sea, hiciste todo esto en paralelo porque, o sea, es un montón de cosas que, por ejemplo, yo decía, bueno, muchas veces uno se limita y dice, no, yo no me da tiempo, cómo estudio, cómo trabajo. Me habías contado que al mismo tiempo trabajabas mientras que estudiabas. Sí, ¿Qué fue eso que te impulsó a poder lograr todo eso? Primero, soy muy organizada. Bien. Y lo que le digo a mis chicos... Eso es como en el punto, ¿sabes? O sea, lo diste así como que la organización creo que de parte de... Soy organizada en las acciones. En la casa no, ¿eh? Si me está viendo Vivi por ahí, Vivi, podés decir... Me está diciendo, bueno... ¿no? Que es organizadora, no. No, en la casa no. Pero en las cosas que quiero hacer, soy primero planificadora. Soy muy buena planificadora. Es muy raro, por eso... si me salen con una actividad que, no sé, Alex, sacando cuando fue el workshop, sí, que ahí pude como gestionar todo, pero Alex, mañana hay que hacer tal cosa. Y casi seguro va a ser un no, porque yo ya tengo todo tan planificado que no cabe mover piezas. Tienes tus ¿no? bloques ya todo bien armaditos. Trabajo por bloques aparte, soy muy estructurada, soy muy cuadrada. O sea, que tuve suerte yo entonces cuando te contacté para lo del tuviste workshop. Mucha suerte. Ese fue el día, sí, se nos presentó un inconveniente, justo quien iba a dar el workshop estaba enferma y bueno, y ahora qué hago, no, la verdad no se me ocurrió otra persona que no fueras tú. Le dije, no encajaba otro perfil, que aparte de eso quien iba a dar el workshop también era una profesional destacada de altura. Yo digo, no, este workshop tiene que estar a la misma altura, incluso hasta superior de lo que íbamos a tener, y la verdad que fue un tenía que ser, desafío totalmente, y que yo siento que bueno, el universo siempre me acompaña, gracias a Dios. Tenía que ser, y tenía que ser porque justo en ese horario yo tenía una mentoría y ese bloque lo podía mover, podía intercambiarlo. Entonces siempre digo, las cosas se acomodan, cuando tienen que ser. Pero soy muy organizada, primero planificada. Pero fíjate esto que acaba de decir ella, o sea, una cosa es que seas organizado y otra cosa es que seas rígido. Son dos cosas distintas. Sí. Tú tienes tu bloque, pudiste cambiar, pero ya tú sabes que tienes algo específico y lo puedes manejar. Hay cosas que son obviamente más manejables y otras cosas que son un poco más complejas de cambiar. Te quería comentar algo. Yo tengo una idea que cuando tú trabajas por propósito, tú no trabajas para ver si funciona. Tú trabajas para que funcione. Exacto. ¿Qué te parece a ti? O sea, ¿estás de acuerdo con eso? Estoy totalmente de acuerdo porque, bueno, yo me centro en los resultados. Entonces, si yo trabajo desde mi propósito, el resultado casi seguro lo voy a tener. Lo tengo resuelto ya. ¿Por qué? Porque es desde la misma satisfacción. Cuando vos trabajás desde tu propósito, no te pesa nada. Ese es el tema. Trabajás con libertad. Como tanto que se habla hoy de la libertad financiera, también es la libertad en el trabajo, ¿no? Trabajar con libertad a vos te hace feliz, te sentís bien con lo que estás haciendo. Y te hace creativo, aparte. Porque tenés esa soltura, tenés esa libertad justamente. No trabajás con presiones.
Eso es lo que saca la creatividad. Sí. La procrastinación es eso. La procrastinación no es vagancia, como dicen todos, sos un vago. No, la procrastinación te está avisando que tenés presiones y es lo que te lleva a procrastinar. Cuando vos trabajás desde el propósito, yo siempre digo, el dinero es consecuencia. No estás atado a decir no llego a fin de mes. Llegás. Obviamente que hay condimentos como, lo que yo te digo, ser organizado. Yo tengo, mis planillas, las enseño a mis chicas, tienen su planilla de Excel donde están sus ingresos, sus egresos, hay una planificación anual y lo que se limitan a hacer es cargar los números. No, no llego. Ya cuando estás con eso en tu cabeza, te olvidas del propósito y empezás a cometer errores. Porque lo que no te hace llegar al resultado es los errores. Los errores por impulso. O sea, vos te sentís ahorcado por algo, te sentís presionado por algo, seguramente vas a tomar una mala decisión porque Total, no te das el tiempo. la energía se va más hacia el miedo que hacia el amor, que es Exacto. la energía que va enfocada hacia el Exacto. propósito. El pues. amor nunca se equivoca, aunque haya muchos que dicen lo contrario. El amor hacia lo que haces nunca se equivoca. Ahora el tema es darte cuenta si lo que estás haciendo verdaderamente es tu propósito. Y lo que yo me encontré en el camino es que mucha gente cree que trabaja desde el propósito y no está trabajando desde el propósito. Por eso yo te decía que trabajo desde un método y ahí me doy cuenta. Hay personas que por el método tienen que pasar 3 o 4 veces porque llegan a una parte que es muy sencillo, porque yo uso el método Toyota, en vez de 5 preguntas son los 7 por qué. Tú lo vas llevando de... Claro, ya. o sea, uso eso y ya... Es matador ese ejercicio. Hay personas que te lo sacan de una, en la primera, y yo me siento orgullosa porque quiere decir que está totalmente alineado, pero la mayoría se queda en la tercera, que es ahí donde se produce el quiebre. ¿Por qué? Porque los primeros 3 por qué está en la superficialidad. Hago esto porque veo que a todo el mundo le está funcionando. Porque es rentable. Porque es rentable, porque me dijeron, probá esto, porque seguro te vas a llenar de plata. Claro, está en la superficialidad. Ahora, cuando llegan al tercer por qué que se tienen que meter para adentro, se quedan ahí. Y yo lo que hago es que vuelvan a empezar. Y hay personas que pasan 4 veces por el proceso. Wow. Es tremendo. Y el otro día, mira, te traigo un caso de una emprendedora que está empezando su negocio ahora, ¿no? O sea, llegó a mí porque no sabía qué hacer. Quiere emprender, ya tuvo negocios en los cuales, o sea, le iba muy bien, pero esto del desenfoque y demás, la llevaba a cerrarlos y demás. Pero ahora quiere armar uno bien y desde cero. Y hablando, porque no sabía de qué, hablando, me nombra algo y dice, sí, porque yo me gustó esto, pero claro, como veo que acá nadie lo está haciendo, por algo debe ser, entonces no lo voy a hacer. Y le digo, pará, o sea, ¿y si esa es tu oportunidad? Entonces yo en el momento, mientras ella hablaba, buscaba en internet y le digo, mira lo que es esto. O sea, mira, acá tenés dos emprendedores que lo están haciendo en el país. Vos podés ser la tercera. Mira, estos 2 emprendedores no tienen comunicación, no saben vender su producto. ¿Por qué vos no podés venir y hacerlo bien? Y empezó, y el otro día lo expuso en un grupo de mujeres, en la mentoría que tenemos, y les gustó a todas. Y le digo, acá tenés tu laboratorio, mirá, vos que decías que por algo no lo están haciendo. Por ahí no lo están haciendo porque no tienen información, porque acá en el país no hay información. Pero vos tenés las herramientas para hacerlo, hacelo. Y está embaladísima, hoy me mandaba fotos ahí. Está embaladísima. Y yo sé que va a ser un producto que le va a dar muchísimo resultado. Porque esa es otra de las fortalezas mías. Yo veo si algo va a funcionar o no. Y si no va a funcionar, te lo digo. Tienes esa percepción. Sí, de tantos años de ver y de trabajar, de haber tenido una consultora también. Y esto no voy a nombrar justamente esos casos, pero esto de darme cuenta que esos negocios no iban a funcionar y que no lo quieran ver y que después terminaban no funcionando, ¿no? Entonces decir, bueno, a ver, esto lo vi antes de hacer la inversión de tanto dinero, ¿no? Porque eran justamente la consultora, tenían dinero, mis clientes, tenían mucho dinero. Y decir, claro, también pasa porque les sobra. Es otra de las cosas, ¿no? De decir, no va a funcionar. No, sí, yo
o sea, yo sé que sí, te decían, va a funcionar, después te das cuenta que no. Entonces, si yo sé que algo no va a funcionar con una emprendedora, más todavía lo voy a hacer. Le voy a decir, no vayas por acá, porque sé que está usando los pocos ahorros que tiene, si los tiene. O sea, hay un sesgo importante cuando es que es complejo porque cuando queremos hacer algo, siempre vamos a apostar a que funcione, Claro. pero eso te sesga. Y si te manejas solo con ese sesgo, es complicado que definitivamente tú puedas tomar ciertas decisiones, porque estás muy sesgado en la emoción, básicamente. En la emoción. Pasa incluso cuando uno ve personas que se están asociando Sí. y están en la emoción del inicio, y esta es mi amiga, y esta es mi otra amiga, y vamos a hacer este negocio, y mira, y conversaron sobre esto, sobre valores, no, es que ella va a estar aquí y van a distribuir sus actividades, no, y cuando empiezan a trabajar y empiezan a surgir esas incomodidades, Sí. es como que se terminan las Se separan, amistades sí. y todo el tema, y es por un tema básicamente de sesgo por la emoción inicial. Sí. Bueno, yo siempre digo que en los negocios no hay emoción. Cuando le empiezo a meter emoción, estoy perdida. O sea, tengo que ser lo suficientemente fuerte y consciente de no meterle emoción. O sea, somos seres emocionales, ¿sí? Somos seres emocionales, pero no me tienen que dominar. El miedo, como vos dijiste recién, el miedo va a estar siempre. Vamos a ser sinceras, todos tenemos miedo minuto a minuto. Sí, Ahora, que el total. miedo no me paralice, que el miedo no me lleve a tomar malas decisiones. En ese momento, en el negocio, no hay emoción. O sea, por miedo no puedo hacer, por ansiedad no puedo hacer, por felicidad no puedo hacer. Que no sea eso lo que determine las decisiones que voy a tomar. Y lo que vos dijiste de sociedad, bueno, yo me caracterizo antisociedad. Primero porque tuve 3 sociedades frustradas. Segundo, porque he visto familias romperse por las Total. sociedades. Y amistades ni hablar. Que Sí. yo estuve presente una el año pasado y es muy triste eso. Por eso no hay que mezclar las cosas. Y el tema societario es muy difícil encontrar personas que tengan tu mismo nivel de energía y tus mismas prioridades. Porque vos, cuando haces una sociedad, tenés que buscar personas, como hablábamos con los equipos, alineados al negocio y tienen que tener esa misma prioridad, la del negocio. No que, porque somos amigas, dale, yo te acompaño, dale, yo me sumo, dale, o sea, te apoyo. Pero después cuando hay que hacer algo se borraron todos. Total. Y queda una sola trabajando. Y vos decís, empieza la emoción del enojo, de decir, a la final estoy haciendo todo yo sola, a la final Y me la dejan lucha libre. de egos también, que muchas veces no, pero mira, yo ¿Qué- porque qué? puse tanta plata. Uf, cuando entra la plata. No, yo porque paso horas, no, porque yo soy la experta, no, porque no sé qué, entonces bueno. Porque yo sé lo que hago, te salen a Sí. veces con esa Total. frase, pero yo sé lo que hago, entonces Ujú. las sociedades son Vos no me 2, vas a 50 y venir a decir a 50. mí qué hacer, no, sí, es terrible. Yo que tengo tantos años de experiencia haciendo esto, ¿qué me vas a...? Exactamente. Y sí. se nos pasó la mitad del programa y no nos dimos cuenta, o sea, literal. Hoy sí no nos dimos cuenta. Yo vi la hora así y yo dije, Dios, ¿Qué? que Yo te demasiado rápido. ¿Cómo? ¿Pero cómo pasó esto? No te vayas, Ale. No quiero que te vayas. Bueno, yo creo que en esta parte hemos aprendido muchísimo y me parece sumamente importante que sigamos hablando de todo esto, pero también es muy importante que recordemos cuál es el objetivo del programa, que es lo que callan los emprendedores, donde tenemos que reírnos de esas historias, anécdotas que no contamos normalmente. Así que eso lo vamos a escuchar en la próxima parte. Pero también queremos que hablemos de algo que nos comentaste fuera del programa, que era sobre que vos no tratás el propósito desde el Ikigai. Quiero que me cuentes cómo lo haces entonces, ¿sí? Bueno. Eso lo vamos a ver en la próxima parte. Quédense por acá con nosotros. Genial. Bueno, chicos, esto es en vivo y como estamos acá en vivo, tenemos muchas risas y cosas que contamos entre la pausa. Yo me imagino que, Ale, no nos pusimos a pensar en esa ocasión divertida, No. de ese cuento divertido, pero ¿pensaste algo? ¿Tenés No. algo? No, no te preocupes. Mientras lo vas pensando, que te hayas acordado así algún momento, porque por lo menos vos, Héctor, nunca te preguntamos cuál fue tu momento más bochornoso en la vida de ¿A mí? emprendedor o de consultor. Digamos que hay muchos, es que, claro... ¿Alguna metida de pata como consultor tú tuviste que haber mandado? A ver,
Sí, sí, Sí. estoy seguro que sí. Capaz mis compañeros están... Ah, bueno, una vez sí, cuando yo comencé en las asesorías, estaba trabajando con una empresa norteamericana y me asignan a mí un plan de negocio primera vez, ¿no? Sí. Y es como cuando veo todo lo que había que hacer, yo, Dios mío, yo no sé qué hacer. Entonces llamo a una amiga y esta amiga me dice, Héctor, te voy a decir algo. O sea, tú dijiste que sí. Y te tengo una mala noticia, tienes que darle, porque no puedes decir que no, tienes que, ya tú dijiste que si tu palabra vale. Entonces era como que yo estaba en rechazo, como que cómo me van a mandar a hacer a mí todo esto. Estaba tipo víctima. Sí. Y eso fue una conversación que fue muy buena y que siempre la recordamos y que después ahora nos reímos de eso, pero era como que, y salió el plan de negocio perfecto, pero inicialmente fue durísimo eso, de que me asignaran todo eso a mí y yo cero experiencia. Mira, mira. Bueno, pero eso también, primero es amiga, felicitaciones por la amiga. No, ella es amiga, pero esperemos que la podamos invitar Pero al compañera, programa. me imagino, compañera. Sí, también, compañera, de equipo. compañera, socia de trabajo y por eso. tenemos 4 años trabajando. Somos especial. socios, pero somos amigos, pero somos socios, acordate. Ya te asigné este trabajo, así que no me interesa. Ah, fue ahí desde la presión también. Sí. No, amiga de verdad, pues esa persona que la llamo, mira, me está pasando esto y esto y esto, y como es coach también, entonces, Ah, mira, claro. Héctor, tal, y esto y lo otro, entonces tengo ahí a esa que la tengo aquí atrás, que siempre está dándole. Mira, qué Si me estaré bueno. escuchando, capaz. Qué bueno eso, qué bueno, qué bueno. Bueno, ¿pudiste acordarte de No, algo? ¿sabes ah? que no? Algo que te haya pasado Estoy en algún pensando, momento cómico, estoy que hoy te pensando. acuerdes y te dé risa. Digas, uy, esta emprendedora o en alguno de los eventos. No, lo que te puedo contar que hoy me río de esa Alexandra, ¿no? No tiene que ver justamente con esta parte del mentoreo, sino que yo te dije estudié periodismo, ¿no? Pero estudié periodismo muchos años después de la primera carrera. La primera carrera, o sea, mi marido me decía, vos tenés que estudiar periodismo. Y yo decía, no, periodismo ni loca. Yo en el colegio había tenido, pero a mí me gusta escribir. Y el tema decía, periodismo no, porque tengo que estar en una cámara. No, periodismo no, porque tengo que estar en una radio. No, periodismo no. Bueno, cuando estudio... Te llamaba eso. Cuando estudio periodismo, porque dije, bueno, voy a estudiar, pero me voy a especializar en redacción, nada más. Ahí tenía la revista, tenía que hacer mi primera entrevista. Y dije, ¿y ahora? Bueno, me fui con mi cuadernito, no me voy a olvidar, me fui con mi cuadernito y mensajeándole a mi mamá por WhatsApp, ahí mandándole audio y diciéndole, me vuelvo a casa, fue en Patio Burrich, me vuelvo a casa, no, yo no puedo hacer la entrevista, no soy yo. La cosa que digo, bueno, vamos, fue mi primer acto de valentía, como quien dice, vamos, llego. Era un maquillador internacional de la marca Ay, qué conocida, no lo vamos a nombrar. nervios. Lo veo y digo, ay, estaba Clarín, estaba La Nación, y yo, Aparte. ¿qué hago acá encima? Y bueno, él me dijo, cuando me tocó a mí, me dijo, bueno, te invito a tomar un café. Y nos fuimos al patio, o sea, de comidas del Patio Burrich, y empezamos a charlar. Yo nunca abrí el cuadernito y empezamos a hablar, pasaron 2 horas, hablar. Había hecho la entrevista, había grabado todo, ¿sí? Me había contado intimidades de unos famosos, que había uno que estaba vivo todavía, que yo decía, con esto... O sea, cuando lo contaba me decía, ¿te llenás de plata con eso? Tengo una notición aquí. Sí. Digo, no, eso me lo dijo no. Pero el tema es que cuando terminamos la entrevista, él me dijo, fue la mejor entrevista que me hicieron. Vinieron Wow. todos los medios grandes y con vos me sentí hablando con un amigo, o una amiga. Y bueno, y desde ese entonces no paré con las entrevistas, era la que hacía las entrevistas. Te enviciaste. Pero con el tema, o sea, hoy me río de esa Alexandra porque digo, mira, me estoy acá en la radio. Igual con el tema de radio y televisión me cuesta un montón todavía, pero con el tema de radio, creo que me amigué cuando definí mi propósito, un poquito. O sea, pero si hablamos de hace 15 años atrás, esa Alexandra te hubiera dicho que no al programa de radio, porque yo decía que no. Bueno. Y hoy me río de esa Alexandra, mírame. Me pasó también a mí cuando me dice la community manager, no, mira, yo quiero que me llenes las redes sociales, pero yo no quiero salir en videos, ¿no? Vos te tenés que grabar, no, vos haceme esos dibujitos, esos muñequitos que salen así, haceme con IA, no, yo no me quiero grabar, no.
Y entonces no, después me hacía, después entré en mentoreo también con Caro y todo, no, tenés que grabarte, bueno, empecé a grabarme, no sé, yo casi que tiraba el teléfono y no quiero hacer esto, porque estoy haciendo esto, porque me obligan. Y ahora sos una actriz. Ahora- Tremendos videos te mandás. Es actriz, en Es serio, actriz. es actriz, es actriz. Hace ¿Viste? stand-up. ya. Tiene unos videos buenísimos. ¿Y viste cómo es? El del miércoles tremendo. Ahora, de repente, la importancia de dar el primer paso. Cuando yo llego acá a la radio y yo no había hecho nunca en mi vida radio, nada. O sea, sí, obviamente en el pasado hacía teatro y hacía cosas así, pero nunca hice radio ni nada. Y entonces yo no estudié periodismo, nada. Entonces me decía yo así dentro de mí, bueno, como ya yo venía con esto del trabajar la mentalidad, del coaching, todo eso, dije, bueno, ¿qué me creo? ¿Cómo me tengo que visualizar en ese momento? Bueno, soy Susana Jiménez, dije. Y llegué acá en el primer momento, la que era mi compañera, era mi community manager, que era la que me mandaba a grabarme, y cuando arrancó el programa, ella quedó tildada y yo, bueno, estamos acá, que no sé qué más, y de repente le di la vuelta y yo dije, bueno, esto... Solo vi ese capítulo. No, Sí. Lo vi, se quedó tildada. En improvisación, Alfonsina, de verdad, Me o sea, yo la pongo ahí, encantó. dale, defiéndete, porque definitivamente va a improvisar, tiene Y una yo capacidad dije, bueno, para sí, eso. Sí. ya está, lo hago, bueno, ya me solté y yo creo que lo primero, el miedo es siempre a lo desconocido, pero cuando ya lo haces y tomas la iniciativa, te aventuras, ya no hay nada que te pare. Sí, Así tal que eso, cual. bueno, básicamente. Pero hablaste algo ahorita del propósito y eso fue una pregunta que quedó al aire, ¿no, Héctor? Sí, hablar un poquito más del propósito, digamos. El propósito como que se interpreta de muchas formas o se habla mucho ahorita del propósito. Porque para ti, ¿cómo es trabajar con propósito o alguna definición del propósito para ti? A ver, el propósito con este método que les contaba de los 7 por qué, el propósito es volver a nuestra niñez, ¿no? Nosotros cuando somos niños sabemos qué queremos ser cuando seamos grandes. Decimos, quiero ser bombero, quiero ser doctora, quiero ser maestra. Tenemos muy claro qué queremos ser. Ahora, cuando somos grandes y ya tenemos las herramientas, o sea, para ver, bueno, buscar nuestro propósito, porque hubo un montón de cosas que sucedieron que nos llevaron a hacer lo que otros decidieron o lo que otros nos aconsejaron, con este ejercicio lo que hacemos es ir otra vez a esa niñez. Voy a lo más profundo de mi ser, o sea, yo digo a la entraña, porque esa niña que quería ser maestra era porque en realidad quería enseñar. ¿Y qué quería enseñar? No era que quería ser maestra, sino que su propósito era enseñar. ¿Pero qué? Y cuando llegamos a ese punto, ahí es donde todos se encuentran de decir, sí, yo quiero, o sea, mi propósito es este, ¿no? Yo cuando, como te conté, yo lo terminé de definir con lo de mi mamá, pero yo sabía que era ayudar, porque yo ya desde chica, como le contaba Alfon, yo aprendí a leer a los 4 años y medio, ¿no? Llegó a primer grado, ya leía, mis compañeros no. ¿Qué era lo que hacía yo? Enseñarle a mis compañeros a leer, ayudarlos, pero de ayudarlos desde el vos podés, esto es así, así. Todos decían, vas a ser maestra. No, decía, no me gusta ser maestra. Y yo siempre enseñaba, no me gusta ser maestra. ¿Pero qué era? Era el ayudar. Y me pasaba que en las horas de merienda era la que cuando veía a algún chico que se sentía solo y demás, iba y me sentaba a merendar al lado de ese compañero y le servía la leche. Era como muy maternal siempre, ¿no? Pero esto siempre desde el ayudar, pero desde el acompañar. Y fue volver otra vez a mi niñez, a ver qué era lo que yo quería hacer cuando era chica. Y estaba todo ligado a esto, al investigar, al llegar a la profundidad y al ayudar y acompañar, ¿no? Entonces, con ese método lo que hacemos es ir ahí a meternos en ese lugar tan profundo que dormimos. O sea, ese lugar lo dormimos. Total, ¿Por qué? total. Por los mandatos sociales, por lo que sea. Por ¿no? muchas cosas externas que sin duda alguna nos afectan. Yo tengo una idea aterrizada de, por lo menos para mí, lo que me ha servido al propósito. Mucho se habla de la motivación y mucho se habla de que después que la motivación no es tan importante porque, bueno, la motivación es temporal y si hay que trabajar es con disciplina, disfruta el proceso y toda la cosa, pero ¿cómo yo disfruto el proceso de algo que no me llena realmente? ¿Cómo? Es muy difícil realmente vivir un proceso y no morir en el intento y hacerlo con creatividad
emprender o crear un negocio, quien ha creado un negocio sabe lo complejo que es eso. Sí. Tiene muchas complejidades, tienes que ser bueno en solo. diferentes cosas, estás solo, hay muchas Solitario. cosas mentales que te afectan. Entonces, vivir ese proceso cuando no hay algo más profundo, se torna un poco más complejo. Entonces, para mí es un tema de que la motivación está buena, sí, está bueno estar motivado, pero para tener disciplina y vivir el proceso hay que tener algo un poco más profundo. Ujú. Sí, sí, que es esa conexión con lo que a vos te da satisfacción, con lo que a vos te llena, lo que vos harías sin cobrar, lo que vos haces desde el inconsciente. Ujú. Eso es, pero como vos decís, la disciplina es muy buena. Yo me considero una persona disciplinada, o sea, por esto que te dije, soy organizada, soy planificada, pero porque ya mis bases de educación fueron así, ¿no? Quizás si no hubiera pasado por otro tipo de escuela, otro tipo de educación, sería de otra forma. Y esto que vos dijiste de que no soy rígida es porque lo vengo trabajando hace unos años, exacto, porque soy tú eres- sumamente rígida, Exacto. pero aprendí a ser flexible, ¿no? Pero la disciplina es necesario, sí, pero la motivación también es necesario. Y tratar de trabajar la automotivación, porque hay mucha gente, y sobre todo las mujeres, necesitan siempre la motivación externa. Y el tema es que, ¿qué pasa cuando Sí, no somos tenés? muy sensibles, Sí. somos demasiado sensibles, Demasiado. emocionales. Exacto, Esa sería somos la palabra. emocionales. Somos muy Sí, sí. emocionales y por eso hoy estábamos hablando de eso con mi marido, decía eso, que detrás de un hombre exitoso hay una mujer que lo empuja. Sí. Sí. Pero totalmente. Y eso es algo que también, bueno, obviamente me gusta mucho que tú obviamente empujas también a esa mujer, porque la mujer generalmente no queda solamente en su éxito, sino que tiene como esa necesidad de compartirlo, de decirle a los demás, "Ay, ves a alguien, mira, no, yo te lo sé hacer, ven y que te enseño". Es como esa cuestión de que siempre necesitamos hacer. ¿Y por qué, Alfon, o sea, detrás de un hombre exitoso hay una mujer que empuja? Bueno, porque hoy, bueno, casualmente estábamos hablando de eso, estábamos viendo un programa de una serie que era sobre eso, sobre cómo la pareja hacía que el hombre llegara hasta donde estaba precisamente. Y es algo que uno lo ve así como desde bueno, mira, lo retas, no sé, Sí. por ejemplo, yo a mi marido cuando lo reto, o cuando ponele que sea así, que lo reto, entre comillas, le digo, pero es porque, hey, y ahí es donde actúa más, ¿viste? Ahí dijiste la palabra clave. ¿Por qué las mujeres, vos dijiste somos emocionales, Sí. somos muy emocionales, somos la que tiramos la toalla primero, siempre? ¿Por qué estamos atrás? Justamente porque el hombre acciona. El hombre es el que actúa. A nosotros Claro, nos la cuesta... energía masculina va más hacia esa a la acción. Nosotras nos cuesta accionar Lo por pensamos miedo. mucho también. Sí, nos Ujú. cuesta accionar por miedo. Tenemos un montón de inseguridades. Y el otro día yo lo hablaba con mi marido, que mi marido es muy feminista. Y más feminista que yo, tendría que decir. Pero, ¿qué es lo que pasa? La mujer tiene mucho poder dormido. Porque a las sociedades Uy, totalmente. no le quedó otra que dormirlas, ¿sí? Por eso, le llenaron de miedo, le sacaron herramientas. La mujer solo tiene que pensar en una cosa. La mujer es la que tiene la capacidad de dar vida. Y ya con eso ya tiene mucho poder en sí. Tiene muchas capacidades y que en el transcurso de todos estos años, incluso a nivel religioso y muchas cosas han hecho de que la mujer se vaya como que apagando. Ojo, Exacto. yo leí un libro hace algún tiempo, se llama 2030, y habla de información demográfica muy interesante, y habla de que la mujer en los próximos 10 años van a haber incluso mayor cantidad de mujeres con mucho dinero, millonarias y en puestos de poder, que los hombres, porque la mujer está en ese proceso. Obviamente que eso trae después unas consecuencias, Sí, pero definitivamente la mujer cuando está empoderada logra muchas cosas. Ustedes Sí, fíjense algo, miren series donde la mujer es la que está totalmente empoderada y donde lleva la batuta. La mujer cuando toma el poder es mucho más fría que el hombre. Sí. ¿Sí? O sea, Justo la que ahí te estamos das cuenta viendo, que la sí. mujer tiene poder. Sí. Y si está detrás de un hombre exitoso es porque tiene miedo a accionar. Ujú. Por eso. Ale, por acá te dejan unos mensajitos ¿Sí? en mensajes de WhatsApp de Punto Cero, que lo ven ahí en pantalla. A ver. Bueno, tenemos una persona que nos dice: qué maravilloso es ver y oír a tan excelente profesional y maravillosa y gran mujer como lo es mi queridísima Alexandra Muraco.
Y dice otro por acá, amando a mi tocaya, es así, yo soy pro dejar de decir soy emprendedora, si ya estás en el negocio, ya estás facturando. Otra Salud. Alexandra, Saludos por aquí, sí, soy Ale Planas, Ale, tocayas hola, de Ale. nombre y tocayas mentoras. Sí. Bueno, y la misma persona que te escribió dice, trabajar desde el propósito es un antes y un después, doy fe de ello. Sé quién es. Mm, Roslinda. Bueno, ¿Sí? Rosly, vamos a ver si nos confirma por acá. Bien, bueno, No, hemos ese- llegado ya al final de este No. programa, aunque no lo No, crean. se pasó. Sí. Después Se si pasó quieren volando. se pasan los libros que han leído, pero no. Voy a buscar ese de 2030. Está bueno, Me está bueno, interesó. está bueno. Bueno, esta sección que llegamos se llama la sección del universo, que nos dejó Caro antes de irse y abandonarme acá. Y se llama, ahora la bauticé porque por derechos de autor no le puedo decir el oráculo de tu voz es voz, sino que ahora se llama el mensaje del universo. Ah, Y bien. esto es un regalito que le hacemos a todos los que nos visitan y es para poder dejarte ese mensajito. Pásale allá. Es para dejarte ese mensajito del universo hoy que te trae, que dice para Ale hoy sobre qué Dinero. sobre dinero. Bueno, vamos a ver qué mensaje le dice el universo a Ale sobre dinero. A ver, Justo que ya hablábamos de eso. No pienso. mi amor, el universo no se equivoca. Ey, estas cartas son poderosas, muy Sí, están- poderosas. Espiritualidad. Para otro, salió otro de... Muchacha, ¿querés dos cartas? El universo le manda dos cartas, ponele, Ok. porque Sí. son dos mensajes que le va a Dos mandar. mensajes, wow. Sí, Ok. Espiritualidad. porque que te saliera un área de vida donde yo todas las áreas de vida las tengo acá y que eligieras de entre tantas, Ahí la está. única que quedó... El coraje no es la ausencia de miedo, sino el triunfo sobre él. Buah, Opa. sobre Ok, dinero. ese dinero que lleva la Este espiritualidad. dinero. Bien. A ver. Pues eso nunca había pasado, que salieran dos cartas así. Acá. Pero la cuestión es que, mira, fue increíble. Cambia eso de tu realidad que ya no quieres. Espiritualidad. Ah, ¿Te llega? ¿Te sí, llega? ¿Hay algo sí, por ahí sí. que te resuene Tenía, con tenía esos que ser mensajitos? dos mensajes, sí o sí Bueno, eran dos Mirá mensajes. vos. Pensalos vos, Mirá, analizalos mirá. y Ahí le vamos a después sacar una sacarle fotito fotito. después. Bueno, llegamos entonces, como les dije al final, bueno, hoy no te robé tanto, creo que me queda un minuto de los que te robaba siempre, Andy. Gracias siempre por acompañarnos, gracias en este día por venir, por aceptar nuestra invitación, Héctor, como siempre, acompañándonos desde su filosofía. Y a todos Y los profundidad. que nos, y profundidad. Y todos los que Profundidad. nos escuchan por ahí, por supuesto Aldana Molinaro, desde el equipo técnico. Y nada, nos vemos la próxima semana. La próxima semana tenemos otro programón también que les va a encantar. Buenísimo. Se está poniendo caliente esto. Así que bueno, nos vemos. Chao, chao.